Hola, un saludo para todos. Hoy es el tema número 20 y es un tema nuevo, la cual es circuitos en serie. Vamos a ver cómo se comportan las dos magnitudes eléctricas que son voltaje y amperaje. Entonces, en un circuito en serie, estas dos magnitudes se comportan totalmente diferente. Entonces, vamos a ver cómo es, vamos a comprobarlo. Entonces, aquí dice introducción. En un circuito en serie, los componentes están conectados entre sí en serie. En un circuito en serie, la corriente es la misma en todos sus puntos. No pueden fluir dos corrientes distintas por un cable. El voltaje de la batería se divide entre las resistencias. La desventaja de un circuito en serie es que ninguno de los componentes del circuito funcionará si hay una interrupción en el cable. Es correcto. Entonces, como vemos, aquí tenemos un multímetro y tenemos un circuito en serie. En serie es cuando están todos sus componentes en serie o uno seguido de otro. Entonces, aquí tenemos el voltaje de alimentación, que es 12 voltios de corriente directa, y tenemos tres resistencias de distintas resistencias. Esta es de 6 ohmios, 4 ohmios, 2 ohmios. Entonces aquí tenemos un multímetro listo para medir amperaje. Lo único que faltaría aquí es correr esta perilla giratoria a 10 amperios y ya la tenemos aquí el interruptor de AC y DC en corriente continua. Entonces pasamos al siguiente diagrama y nos dice compruebe qué cantidad de corriente pasa entre los puntos de medición 1 y 2. Entonces, estamos listos aquí para medir corriente, amperaje o intensidad, que es lo mismo. Entonces, aquí sí ya tenemos la perilla giratoria a 10 amperios y corriente directa. En este caso, eh, este multímetro, cuando medimos corriente, hace un puente en el circuito entre este punto y este punto. La corriente fluirá por aquí, por el cable negro, y pasará acá por su sensor de medición y vuelve al circuito la corriente. Entonces, aquí nos dice que a través de este circuito está fluyendo un amperio. Un amperio. Como sabemos que las conexiones de los cables para medir corriente se hace es en serie. Cuando vamos a medir corriente, intensidad o amperaje es en serie. Entonces, en este punto, entre el punto 1 y el punto 2, que es desde el borne positivo de la batería hasta la conexión del componente, que es el punto número 2 del primer componente, hay un amperio fluyendo a través de este circuito. Ahora seguimos acá. Dice, compruebe la cantidad de corriente que fluye a través de los puntos de medición 3 y 4. Ahora vamos a medir después de la primera resistencia en el punto 3 y 4. A ver. Y vemos que fluye el mismo amperaje. Un amperio también aquí. Igual que acá, igual acá. Ya llevamos 2 puntos, la misma corriente, igual. Un amperio. Seguimos acá. Seguimos y dice, compruebe la cantidad de corriente que fluye a través de los puntos de medición 5 y 6. Ahora después de la segunda resistencia, entre el punto 5 y 6, vemos que hay un amperio también de medición de corriente fluyendo a través de este circuito. Entonces ya tenemos 3 puntos igual donde la corriente es la misma. Entre el punto 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, la corriente es la misma. La cantidad de corriente que fluye a través de los puntos 5 y 6 es de un amperio. Correcto. Ahora, dice, calcule la corriente que pasa entre los puntos 7 y 8. Entre los puntos 7 y 8 igual será lo mismo, un amperio, ya que en un circuito en serie la corriente es igual en todos los puntos. Donde midamos la corriente es igual. No pueden correr dos corrientes diferentes o dos amperajes diferentes a través de un mismo conductor. No va a haber nunca eh, dos corrientes en un solo conductor diferentes. No puede haber. Siempre va a ser la misma corriente
en un circuito en serie. Esto aplica para un circuito en serie. La misma corriente en todos los puntos. Entonces es correcto esto. Ahora vamos a ver cómo se comporta el voltaje. Dice, mida el voltaje a través de L1, L2 y L3. L1 es esta resistencia, L2 es esta otra y L3 es esta otra resistencia. Ahora medimos ya no entre los puntos ni 1 y 2, sino entre los puntos 2 y 3, porque estamos midiendo el componente. ¿Qué voltaje consume esta resistencia? En este caso, la primera resistencia consume 2 voltios. 2. Ahora nos vamos a la segunda resistencia y vemos que el voltaje ya no es de 2 voltios como en la primera. Ahora es de 4 voltios. Esta resistencia consume 4 voltios. Y ahora nos vamos para la tercera resistencia y vemos que la tercera resistencia consume 6 voltios. Bueno, igual va subiendo el voltaje de cada resistencia, ya que esta es de 2 ohmios, esta es de 4, esta es de 6 ohmios, creo que es correcto. Esta resistencia es de 6 ohmios, la última. Entonces, el voltaje en un circuito en serie es diferente en cada resistencia dependiendo de la resistencia. Dependiendo del valor de la resistencia, se divide entre las resistencias que hay en el circuito en serie. En este caso son 12 voltios de alimentación y si sumamos aquí estas tres nos debe dar el voltaje de alimentación. Como vimos que la primera nos daba 2 voltios, la segunda 4, entonces hasta ahí irían 6 voltios. Y esta última consume 6, entonces 6 y 6, 12, y aquí tenemos el voltaje de alimentación en un circuito en serie. Entonces ya vimos que en un circuito en serie la corriente es la misma en todos los puntos, pero el voltaje sí depende de la resistencia, de qué resistencia tenemos. Ese es el voltaje que tendrá cada punto. El voltaje es muy diferente en cada resistencia. Si aquí tuviéramos 3 resistencias del mismo valor, los 3 voltajes serían iguales, pero se dividirían entre estos 3. El voltaje dividido entre las 3, pero iguales. Si tuviéramos 3 resistencias del mismo valor. Entonces, vemos acá, dice L1 igual a 2, L2 igual a 4 y L3 igual a 6 para un total de 12 voltios. Si sumamos estos voltajes, nos da el voltaje de alimentación del circuito. Ahora, dice, si remueve la luz 2 del circuito, ¿será que las luces 1 y 3 seguirán encendidas? No, esa es la única desventaja de un circuito en serie, ya que si este componente se quema, los otros dos fallarán aunque estén buenos. En un circuito en serie, si este se interrumpe, los otros dos fallan, ya que la corriente hace un paso a través de la misma resistencia y hace como si fuera el mismo circuito. Entonces, el componente es parte del circuito. Si falla un componente, falla todo el circuito. Entonces, esa es una desventaja de un circuito en serie. Aquí lo dice, no, porque se causaría una interrupción en el circuito y la corriente ya no podría fluir. Es correcto. Bueno, muchísimas gracias. Espero que esto haya estado claro y quedamos pendientes para el próximo.